Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez en un nuevo capítulo de técnicas y tutoriales. Y en esta oportunidad lo que vamos a hablar es de los frenos de los rieles. Los rieles rotativos, especialmente los rieles de bypass, tienen dos tipos de frenos. Un freno mecánico y un freno que puede ser centrífugo, magnético, dual o digital. Lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo funciona cada uno de ellos y qué propiedades tiene cada uno de ellos. El freno mecánico podemos decir que es el freno principal del riel. Es lo que originalmente traían los rieles en un principio cuando no existía el centrífugo, el magnético y toda la nueva tecnología que hoy estamos acostumbrados a ver y que es moneda corriente y moneda común entre todos los pescadores. El freno mecánico acciona o trabaja directamente sobre el eje del carretel. ¿Cómo lo podemos ubicar? Fácilmente. Normalmente es esta perilla que está del lado de la manija y por debajo de la estrella. Esta perilla, si nosotros aflojamos o ajustamos, lo que va a estar haciendo es estar trabajando directamente sobre el eje del carretel y lo que va a hacer es apretarlo o soltarlo para que el carretel gire más libre o más retenido. No siempre que este freno esté totalmente liberado es más beneficioso. Podemos decir que si está totalmente libre, tiene menos fricción, vamos a tirar más lejos. En cierta medida es correcto, pero algo que tenemos que tener en cuenta es no tenerlo totalmente liberado, totalmente abierto. ¿Por qué? Si nosotros lo tenemos totalmente abierto, lo que va a pasar es que el freno adicional, que es el freno centrífugo o el freno magnético, que generalmente está en la tapa opuesta a la manija, no va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque la distancia entre ese tipo de freno y el carretel va a ser muy grande. Entonces, el freno adicional no va a estar funcionando correctamente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Fácilmente. Ponemos el dedo arriba del carretel y movemos la bobina. Si la bobina hace ese ruido, si la bobina golpea de esa manera, ¿qué pasa? Está demasiado suelta. Si está demasiado suelta, está bailando demasiado, lo que va a pasar es que en el momento de lanzar el freno adicional no va a tener un gran control sobre la bobina, entonces posiblemente podamos hacer alguna galleta. Entonces lo ideal es que esto esté un poquitito más apretado, un poquitito más ajustado y cuando nosotros pongamos casi no haga ruido. Con la práctica, con el uso, con los días de pesca, pueden ir aflojando un poco más eso y lo que van a conseguir es una mayor distancia. Pero si se están iniciando y si están empezando, lo ideal es que lo usen un poquito apretadito, que cuando hagan esto, la bobina no se mueva, la bobina no golpee. ¿Ven que ahí no está haciendo ruido? Entonces, el freno mecánico tiene que estar en esa posición. El freno centrífugo, como la palabra lo indica, acciona por fuerza centrífuga. Hay algunos modelos que son medios clásicos y lo que vamos a tratar de ver es ese tipo de modelos. Generalmente, cuando hablamos del freno centrífugo, vamos a poder ver cilindros, vamos a poder ver algunas aletas o vamos a poder ver algunas especies de pistoncitos, como puede ser el caso de la línea de los rieles Shimano. ¿Cómo funciona el freno centrífugo? En el momento que nosotros estamos haciendo el lance, que nosotros estamos lanzando, la fuerza centrífuga lo que va a hacer es que esos cilindros, esos pistones, esas aletas, por la misma acción de la fuerza centrífuga, tiendan a abrirse. Cuando tienden a abrirse, lo que van a hacer es, van a rozar más o menos. Si nosotros podemos ver en detalle cómo son los carreteles de este tipo, generalmente vamos a poder ver que el carretel, en la parte del cuerpo del carretel, no es totalmente plana, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación. ¿Qué va a hacer ese ángulo de inclinación? Que el eje, donde están montados los cilindros o las aletas, cuando la fuerza centrífuga trabaje, van a tender a irse hacia afuera. Cuando tiendan a irse hacia afuera, lo que va a pasar es que en ese ángulo que tiene el carretel, empiecen a rozar más arriba. ¿Qué va a hacer cuando empiecen a rozar? Van a generar fricción. Cuando generen fricción, lo que van a hacer es, van a estar controlando la velocidad del carretel. Algo importante que tienen que tener en cuenta cuando regulan un freno centrífugo, y en particular, por ejemplo, este modelo, que es un modelo de 6 pines, es que los pines trabajen en forma pareja. ¿A qué me refiero? Si quieren usar dos, que sea el de abajo y el de arriba. No pongan uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque si ponen uno al lado del otro y están trabajando estos dos pines y no están trabajando los otros 4, lo que va a pasar es que la fuerza centrífuga va a estar concentrada solo en un área de carretel y va a ser como si trabajara de forma desbalanceada. El carretel va a tratar como de vibrar. Si nosotros ponemos los pines en forma opuesta, ya sean 2 o sean 3 o los que querramos, siempre lo que tenemos que tratar de conseguir es que cuando el carretel esté girando, que es cuando está volando nuestro señuelo, cuando está volando nuestra carnada, esa fuerza centrífuga trabaje y accione de forma pareja. Si no lo hacemos así,
no es que no vamos a tirar nada o no es que vamos a tirar mucho menos, pero sí, al trabajar de manera incorrecta o desbalanceado el carretel, vamos a tener mucha más posibilidad de estar haciendo galleta. Esa es la forma correcta que tienen que trabajar. Algo que tienen que entender es que, como trabaja por fuerza centrífuga, a mayor cantidad de pines, mayor fricción. Si hay mayor fricción, hay menos distancia y hay menos posibilidad de hacer galleta. Por el contrario, menos pines, más velocidad, más distancia, más posibilidad de hacer galleta. ¿Cuál es el punto justo? El punto justo es el que tiene que tener cada uno. Cada uno de nosotros sabemos y reconocemos cómo podemos manejar el método, somos los que tenemos que estar manejando esto. Si me piden una recomendación a mí para iniciarse, arranquen al 80% frenado y a medida que le van tomando la mano, vayan aflojando. ¿A qué voy? Si tienen 6 pines y arranquen con 4. No lo pongan al taco de 6 porque va a estar muy frenado y sobre todo para lanzar señuelos va a ser un poco más dificultoso. Y a veces, cuando estamos pegando con señuelos, lo primero que queremos conseguir es distancia. Y si ponemos mucha cantidad de pines trabajando o accionando, esa distancia se va a reducir. Entonces, si tienen 6 pines, arranquen con 4, arranquen con 3. Y a medida que le van tomando la mano, empiecen a aflojarlo, pero nunca yo les recomendaría que trabajen sin frenos. ¿Por qué? El trabajar sin frenos es que el carrete trabaje totalmente libre y las posibilidades de hacer galletas son mucho mayores. Sobre todo cuando pescamos con señuelo y cuando estamos cambiando con señuelos. A veces podemos tener la posibilidad de tener un señuelo que tenga el mismo peso, pero que el volumen sea distinto. ¿A qué me refiero? Si tenemos un señuelo tipo minu que es finito y alargado, o tenemos un globito, los dos pueden tener el mismo peso, pero cuando van volando en el aire, la resistencia al aire de un mino es mucho menor que de un gordito, que de un globito. ¿A qué voy? El vuelo del globito va a ser un poco más inestable. Esa inestabilidad puede reproducirse en el carretel y puede hacerlo generar galleta. Entonces, por eso digo, no arranque totalmente frenado. Siempre algún freno, ténganlo y úsenlo. Es una herramienta que nos brindan las marcas y podemos utilizarla para nuestro propio beneficio. El freno magnético. Como la palabra también lo dice, trabaja con magnetos, trabaja con imanes. ¿Cómo trabaja con imanes? Generalmente lo que vamos a ver es en la tapa opuesta a la manija, independientemente de que el reel sea zurdo o derecho, lo que vamos a encontrar es una cantidad de imanes que, dependiendo del fabricante, puede ser 4, 5, 6 o lo que sea. Estos imanes, generalmente lo que van a hacer, van a trabajar sobre el lateral de la bobina. Muchas veces puede pasar en algunas bobinas como este tipo que tengan o un aro metálico o que directamente el carretel sea un carretel metálico. ¿Qué vamos a hacer con los imanes, con los magnetos? Generalmente este tipo de reels tienen una ruedita reguladora en la parte externa, normalmente va de 0 a 10. ¿Qué vamos a conseguir de 0 a 10? Esa es la intensidad con la que va a estar frenando el reel. ¿Por qué va a estar frenando? Porque cuando nosotros empezamos a mover la ruedita para un lado o para el otro, lo que va a hacer es que esta línea de imanes en forma de media luna se acerque o se aleje del carretel. Entonces, cuanto más cerca esté del carretel, más presión de freno va a tener. Cuanto más alejado esté, menos presión de freno va a tener. ¿Por qué? Porque los imanes están más cerca o más lejos del carretel. Cuanto más cerca estén, más frenan. Cuanto más lejos estén, menos frenas. Lo mismo que dije antes. ¿Cómo arrancamos? En 5, en 6. Arranquen intermedio o arranquenlo en 7 o en 8, lo más frenado, y a medida que le van tomando la mano, van aflojándolo para poder conseguir más distancia. Una variante que podemos encontrar en los últimos reels con freno magnético son los que se los denomina monomag. Y generalmente ese tipo de frenos monomag no se utiliza tanto en reels de bycast, sino que se utiliza en reels más grandes, reels de este tipo que son reels de medio lance o reels para conseguir distancia. La realidad es que el sistema de monomag no es un sistema distinto al freno magnético. Simplemente el monomag es un solo imán en lugar de 6 o 7 imanes en forma de media luna, como tienen los reels de bycast, sino que es un solo imán que está puesto en la tapa opuesta a la manija. Y generalmente ese tipo de monomag es un imán un poco más grande, que al ser más grande tiene una mayor potencia de frenado. ¿Por qué tiene una mayor potencia de frenado? Porque los reels de lanzar, cuando nosotros estamos lanzando, la velocidad de salida es mucho mayor que en un reel de bycast. ¿Cómo funcionan? Exactamente de la misma manera. Más separado, menos atracción, más liberado el carretel. Pero si hablamos de monomag o hablamos de freno magnético, estamos hablando de un sistema de freno similar con una función exactamente igual. Nada más que uno viene para reels de bycast y otro viene para reels de lanzar. El más moderno de todos es sin duda el freno digital, el DC, el Digital Cast o Digital Control,
depende de la marca, cómo lo van a encontrar. ¿Cómo funciona? Con un circuito. Es un freno electrónico, un freno digital, que lo que tiene es, en la tapa opuesta a la manija, tiene un sistema que tiene un microchip, una bobina y un eje. Cuando el carretel comienza a girar, también por acción de fuerza centrífuga, se genera un campo magnético entre la bobina que tiene y el eje del carretel. Cuando se genera ese campo magnético, el microchip que viene instalado en una plaquetita recibe esa información y ¿qué hace? Empieza a regular el freno, empieza a trabajar. Lo que a veces conseguíamos con el freno centrífugo, con más o menos aletas, en el freno magnético, con más o menos imanes, este tipo de sistemas, este tipo de freno DC, lo hace automáticamente. ¿Qué significa? Que no tenemos que tocar casi nada. Simplemente tiene una pequeña regulación también con una aletita porque obviamente que cada uno tiene que encontrarle el timing y no es lo mismo tirar un señuelo de 15 gramos que tirar uno de 60. Entonces tiene una regulación mínima y máxima similar a lo que tienen los otros rieles, pero el 98% de la regulación del freno o la regulación de la velocidad del carretel durante el lanzamiento lo hace el sistema DC. Esto es lo último, la última generación en frenos para el control de lanzamiento de los rieles rotativos. Un pequeño detalle, un pequeño tip. Los que son de mi generación, 50 años, este tipo de sistema de frenos digitales, centrífugos, magnéticos, no lo tuvimos cuando empezamos a pescar con rieles rotativos. Entonces, ¿cuál era una de las costumbres que teníamos? En el momento de lanzar, dejar el dedo muy cerca del carretel y empezar a peinar el carretel. ¿Por qué? Cuando nosotros sentíamos o presentíamos que el reel podía llegar a ser una galleta, con la yema del pulgar peinábamos el carretel. Tratábamos de tocar el carretel para tratar de controlar de alguna manera el freno y que el carretel no se pase de rosca y que no hagamos la galleta. Hoy, ese trabajo que hacíamos con el pulgar lo hacen los frenos centrífugos, los frenos magnéticos, los frenos digitales. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Traten de sacarse la costumbre de tener el dedo arriba del carretel. ¿Por qué? Porque obviamente la sensibilidad que tenemos en el dedo no es la misma que tienen todos estos mecanismos que fueron creados y diseñados para controlar eso. Entonces, a veces, tocando el dedo, ¿qué estamos haciendo? Estamos frenando por demás el carretel o no tenemos un control detallado de eso. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros estamos lanzando un señuelo, el vuelo del señuelo es medio irregular por la forma, por el peso, por el volumen. Si nosotros encima le tocamos el dedo y le peinamos el carretel, estamos haciendo que ese vuelo de ese señuelo sea mucho más inestable. Entonces, posiblemente tengamos más posibilidades de hacer galleta. Yo sé que no es fácil, porque a mí muchas veces me pasa sacar el dedo totalmente de arriba del carretel, pero traten de hacerlo. Lancen, dejen que el carretel trabaje, dejen que el sistema de freno trabaje y solamente frenen cuando el señuelo está tocando el agua. Para los que somos grandes, como yo, digamos, es un poco más difícil. Pero no meter el dedo, no frenar el carretel, nos va a ayudar a que el tiro sea un poco más armónico y tengamos muchas menos posibilidades de hacer galleta. ¿Qué freno usar? ¿Para qué tipo de pesca? Como siempre digo, vayan a pescar, pruébenlo y traten de sacarse una duda. Si me preguntan a mí qué uso yo, a mí particularmente me gustan más los frenos centrífugos para pescar con señuelos y los frenos magnéticos para pescar con carnada. ¿Por qué? En la pesca con carnada o en la pesca con líneas variadas o con plomos, el peso es un poco más constante y el recorrido y la parábola que hace la línea es un poco más constante. ¿A qué voy? La salida del carretel es un poco más constante que cuando pescamos con señuelos. Me parece que el freno magnético, al tener una tensión un poco mayor, lo regula un poco mejor. Y el freno centrífugo, en modos inestables como los señuelos, trabaja un poco mejor, un poquito más suelto. Yo prefiero utilizar eso. Pero algo que puede pasar, que pueden encontrar hoy, es sistemas de frenos duales, rieles que vienen con los dos frenos, como puede ser por ejemplo el Vantage o el Phantom que tenemos nosotros en Tech. ¿Qué es un freno dual? Que tiene las dos posibilidades, que tiene freno magnético y también tiene aletas de freno centrífugo. Entonces, si no pueden tener un reel para cada cosa, lo que pueden hacer es comprarse un reel con sistema dual y usar el centrífugo para una cosa y el magnético para la otra. ¿Cómo hacen para que funcione uno u otro? Fácilmente. Si tiene centrífugo, lo ponen en cero, que no trabaje ningún centrífugo. Si tienen magnético, lo ponen en cero, que no trabaje ningún magnético. Entonces, para una pesca usan centrífugos, para otra pesca usan magnéticos. ¿Qué ventajas puede tener usar un freno digital contra los otros sistemas de frenos?
En un día de pesca, sobre todo cuando pescamos con señuelo, es normal que estemos variando los señuelos durante el día de pesca. Más pesados, más livianos, más grandes, más chicos. Y a veces esas variaciones de peso y de volumen, sobre todo, hacen que el tiro no sea siempre igual. Me ha pasado a mí, y les pasa mucho, generalmente cuando cambiamos de señuelo, venimos acostumbrados a un timing de tiro con un peso de señuelo, y cuando cambiamos el señuelo, el primer tiro a veces hacemos galleta o nos quedamos cortos o nos pasamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese nuevo peso. Bueno, eso con el freno digital no pasa. ¿Por qué? Porque en el momento de tirar el chip, el microchip, automáticamente detecta que la velocidad del carretel es distinta y que hace, empieza a trabajar y empieza a accionar. Ese es uno de los beneficios que pueden encontrar si usan un reel con freno digital. Estos son pequeños detalles y los pequeños detalles hacen que nosotros conozcamos mucho mejor nuestros elementos. Y como siempre digo, la suma de los pequeños detalles es la que nos va a dar los grandes resultados. Espero que les haya gustado, déjenos un comentario aquí, porque siempre los leemos, siempre los escuchamos y en base a eso hacemos este tipo de capítulos. Y también los invito a suscribirse a mi canal de Instagram, @PabloTécnicas. Todos los domingos a las 20 horas hacemos un vivo hablando de pesca. Diferentes temas, diferentes consultas, así que si les interesa y quieren seguir viendo cosas de pesca y hablando de temas de pesca, los domingos a las 20 horas los espero en Instagram. Desde ya, suscríbanse al canal de NaturalTube porque además de este programa van a poder disfrutar de un montón de otros capítulos de técnicas y tutoriales. Había tipos que pescaban señuelo con estos reels hace 60 años y nosotros nos podemos tirar con esto y hacemos galletas. Mamita querida, ¿eh? La evolución de la pesca, mirá lo que era esto. Directo, ni freno, nada, mirá. Ni pick-up, nada tenía.